Damos la bienvenida entonces a Cristina. Cristina sin apellido para mí, Cristina de la Huella de la Alpargata, y eso me es suficiente, pero si nos querés dar tu apellido sería genial porque ya vamos redondeando. Yo soy Cristina León Garrido. Ok, vos estás en Madrid ahora mismo, vivís ahí. Ah, Vivo en no. Málaga, Málaga, sur de España, costa O- malagueña mediterránea. Ok. Y bueno, la idea de invitarte a esta secuencia de entrevistas que tenemos para Viajes con Espíritu y para abrir como un espacio de creación de los nuevos actores del turismo. Para mí vos tenías que abrir la secuencia del viaje porque sos un modelo de viajera consciente. Entonces, siendo licenciada en ciencias ambientales, me gustaría que nos cuentes cómo salió ese proyecto de la huella de la alpargata y qué aprendiste, ¿no? Porque después de graduada fue lanzarse a viajar y qué fue todo lo que pasó ahí. Bueno, yo creo que el espíritu aventurero ya viene desde pequeña, yo creo que desde la semilla. Y bueno, desde que terminé, incluso antes de terminar ya la facultad, estuve viviendo en República Checa, después me fui a vivir a Brasil un tiempo, después volví a Europa y me fui a Reino Unido. Y ya en Reino Unido me di cuenta de que, bueno, también hice un viaje al sudeste asiático durante 3 meses, pero me di cuenta de que necesitaba viajar con una huella social y una huella ambiental. Ahí ya fue cuando vi que tenía que dejar una imprenta en los sitios donde estuviese y que no fuese simplemente una turista, sino que aportase algo más. Es decir, que hubiese una relación con las personas que conocía y que a la vez esas personas o ese entorno, esas circunstancias me devolvieran a mí pues todo lo que yo daba, incluso se multiplicaba, siempre de hecho se ha multiplicado. Y eso fue lo que a mi pareja y a mí, que él no está presente, él es Virgilio, pero bueno, hoy estoy yo sola, nos animó a la huella de la alpargata. El proyecto surgió caminando, haciendo un sendero en Sierra Nevada, y aunque ya se sabía del viaje, pero no se sabía del nombre, y decidimos ponerle el nombre, que más tarde lo explicaré, y lanzarnos desde México a viajar por todo lo que era Latinoamérica. Ujú, ujú. ¿Por qué elegiste Latinoamérica para hacer esta experiencia? Vos Bueno, yo siendo creo español. que sobre todo, como nosotros teníamos en mente trabajar de forma altruista, una buena forma de llegar fácil para nosotros era el idioma. Y sí que es verdad que yo hablo portugués, pero bueno, quería comenzar junto a Virgilio y Virgilio junto a mí y decidimos empezar por México. Básicamente fue una cuestión idiomática porque ya después terminamos en India, que bueno, también los dos hablamos inglés, pero queríamos comenzar el proyecto rodar en nuestra lengua natal. Genial. ¿Y cuándo fue esto entonces? Así nos situamos. Pues el viaje comenzó en octubre de 2017, es decir, hace 4 años. El viaje con el proyecto en sí, es decir, habíamos viajado, los dos habíamos vivido en varios continentes, pero el viaje de la huella comenzó en octubre de 2017. Ok, entonces ustedes se embarcan en un viaje a Sudamérica y querían viajar dejando huella, una huella positiva. Lo que voy entendiendo es entonces que el proyecto nace a medida que ustedes van viajando y cómo se termina manifestando en lo que a mí me gustaría que fuera como el redondeo en esta charla de viajar responsablemente. ¿Cómo ustedes hicieron para ser viajeros responsables y al mismo tiempo aportar por los lugares donde iban? Bueno, yo creo que simplemente salir de casa ya te hace ser mucho más consciente de la realidad en la que vivimos. Nosotros vivimos aquí, por lo menos al sur de Europa, en España, donde nosotros nos encontramos, muy cómodamente. Tenemos casa, tenemos automóvil, tenemos, bueno, pues trabajo. Y bueno, decidimos de que todas esas comodidades no las íbamos a tener en el viaje y que queríamos viajar de forma muy humilde y como he comentado, muy circunstancial, es decir, basándonos en todo eso que nos aportaba el entorno. Entonces, decidimos que la mochila no podía pesar más de 15 kilos, que solamente podríamos llevar 2 zapatos y unas cuantas prendas de vestir.
y que nuestro presupuesto se vería reducido. Y básicamente se ve reducido como turista de libro o de la definición básica, porque un viajero sostenible, o lo que nosotros nos íbamos encontrando, es que tiene que vivir con la comida del entorno, con las personas del entorno y cómo viven las personas del entorno. Haciéndolo así, pues la huella ambiental y la huella ecológica, que es lo que se llama, se reduce seguramente a la mitad. Porque un turista clásico no pensaría estar un día sin ducharse. Pero un turista sostenible, hay días que no se puede duchar, hay días que no puede comer un desayuno porque quizás pues hay que hacer una caminata o hay que hacer una meditación y todo eso nos lo iba dando el viaje. Hay días pues, que si estábamos en Guatemala y ese día pues no se podía desayunar porque había que hacer 7 horas de trayecto, pues se desayunaba pues, o se almorzaba a las 2 del mediodía. Entonces, esa forma de ir rodando nos hizo entender que la huella ambiental iba a ser mucho menor que aquí en España, ¿no? Y que iba a ser menor que la de un viajero común en ese mismo sitio, porque hacerse al entorno te hacía vivir con mucho menos y no necesitaba lo que necesitamos aquí, ¿no? Que es un armario lleno o una nevera, no necesitábamos nada de eso. Sí. Ahora te hago una pregunta, ¿no? ¿Qué edad tenés vos ahora? Ahora tengo 32 años. 32. Sí. ¿En la universidad te orientaron para esto o esto surge como una iniciativa personal, individual, para vivir esta conciencia de viajero? No, para nada. La universidad te orienta laboralmente y te orienta muchas veces a un mercado muy amplio. Después ya es una misma la que tiene que elegir lo que hacer. Y bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el concepto de divulgación y la ayuda a los demás y sobre todo viajar. A mí me encantaba el hecho de conocer otras culturas y ayudar y que me ayudaran también, ¿no? Que me aportaran en otras experiencias y modos de entender la vida, que básicamente es lo que es el viaje y es lo que hacemos aquí también. De alguna manera me gustaría entonces esto que voy a decir, tomarlo de punto de partida, porque entonces ya te voy a preguntar qué hicieron después a lo largo de ese proyecto con toda esta conciencia, además de generar menos impacto. ¿Vos crees que el viaje es un móvil para levantar la conciencia y como para ampliar la perspectiva en relación al mundo y las necesidades de los otros? Comparado con una universidad, por ejemplo, con un trabajo inclusive. Claro, por supuesto. A nosotros lo que nos hizo manifestar este deseo de continuar con el proyecto aquí cuando llegamos fue el hecho de que salir de casa te abre la mente, te abre el corazón y también te da posibilidades que pensabas que no tenías en tu sitio, porque yo nunca pensé que podía ser, bueno, o que me podría abrir a tantas personas o que podía vivir con tan poco. Nunca imaginé que eso era posible hasta que te encuentras en la situación y empiezas a conocer a personas, empiezas a comer de otra forma, empiezas a vestir de otra manera, incluso empiezas a deshacer todo lo que has aprendido para crear o para construir algo que a ti te interesa, ¿no? Y te vas empoderando poquito a poco, cada día, con todas las personas, todas las culturas y bueno, eso es lo que a nosotros nos ha hecho fuerte, salir y empezar otro estilo de vida, que es lo que ahora es el proyecto. El proyecto, a fin de cuentas, es un nuevo estilo de vida que nos ha empoderado durante el viaje y eso mismo lo intentamos más o menos llevar aquí a cabo en España. Entonces, volvamos un poquito a la idea de que ustedes arrancan este viaje, empiezan a viajar por Sudamérica y van bajando y van descubriendo lo que es ser un viajero sustentable y tomando conciencia o dimensión del impacto en la medida que uno viaja, por supuesto con el registro antiguo de cómo viajamos según lo que aprendimos, ¿no es cierto? Exactamente. Y vos como profesional de lo ambiental, teniendo la capacidad de mirar el impacto en temas de consumo de agua, porque es un conocimiento que en general la gente no tiene, pero es una visión que sí nos toca en este momento empezar a ampliar. ¿Cuándo llega la idea de empezar a generar impacto por las comunidades que ustedes transitan?
Bueno, yo creo que comenzó en México. Nosotros comenzamos Norteamérica, México, Centroamérica, ya cuando cruzamos a Guatemala, y Suramérica cuando ya comenzamos en Colombia. En total el viaje por Latinoamérica fueron 17 meses. Y yo creo que este concepto de nosotros, de interpretar el viaje, interpretar nuestro día allí, fue ver la basura. Nos llamaba mucho la atención ver basura en el suelo, en las costas. Entonces ahí empezamos a indagar y a ver la cantidad de residuos que se generaban allí. Allí me refiero por México. Y nos llamó mucho la atención porque nosotros pensábamos que México era mucho más sucio que Europa. Pero no, la cantidad de residuos que genera un mexicano, no sé ahora mismo en cuántos kilogramos de basura al año está. La de un boliviano está en unos 40, 50, y la de un europeo medio puede estar en unos 460 kilogramos de basura al año. Y la de un danés puede estar en unos 700 kilogramos de basura al año. Entonces vimos que nosotros éramos los contaminantes y que nuestra huella ambiental en Europa se multiplicaba muchísimo más que en los países a los que visitábamos. Pero que nosotros teníamos al fin de cuentas un modelo de gestión de basura que nos limpiaba esa basura, que nos escondía, ¿no?, esas vergüenzas. Entonces ahí fue cuando nos llamó tanto la atención que íbamos un poco subidos y tuvimos que bajarnos al suelo y decir, no, pues nosotros no podemos viajar así con tanta huella, tenemos que ser conscientes de que los que contaminamos somos nosotros. Ser turista ya no es un concepto sostenible porque implica un modelo de transporte que a veces es el avión y que tiene mucha huella ambiental, pero sí que allí ya en tierra decidimos buscar otros medios de transporte, que era el autobús. Hicimos también mucho dedo, como decimos nosotros, que es el hiking, el autostop también la llamamos. Y ahí fue cuando íbamos buscando siempre alternativas, ¿no? Pues íbamos en tiendas de campaña, o nos quedamos en camping, o íbamos haciendo mucho couchsurfing. Es decir, siempre alternativas para, de una manera, recompensar toda esa huella de carbono que nosotros teníamos en Europa, porque siempre la foto era de basura, y cuando nosotros decíamos que en España generábamos mucha más basura que en el viaje, la gente se sorprendía. Pero cuando vas a un mercado a Guatemala no hay plástico. Si quieres una zanahoria, o en India, ¿no? Si quieres un alimento, tienes el alimento, no tienes el envase. Y en Europa, a día de hoy, cuando vas al supermercado, tienes primero el envase y después el alimento. ¿No? Entonces, todo ese residuo o todo ese transporte que necesitamos para ir a las grandes cadenas de distribución de alimentos no existía pues en Latinoamérica o en India o muchos de los países que nosotros llamamos tercermundistas, pero a día de hoy están mucho más avanzados en la gestión de residuos, incluso porque no generan. Es decir, nosotros estamos intentando aquí reciclar y ellos están reduciendo. Es decir, ellos están en el primer paso y nosotros vamos por el último por la cola. Entonces, yo creo que eso fue lo que nos hizo la toma de conciencia. Espera, que acá hay mucha información. Vamos, hacemos unos pasitos para atrás. O sea, vos estás viajando por Sudamérica, viendo un montón de basura, haciéndote la pregunta de por qué hay tanta basura y ir a los números y comparar que entonces en tu territorio había 10 veces el consumo o la generación de basura de los países pero que estaba escondida, ¿sí? En Europa Exacto. está escondida y en Sudamérica no se trata propiamente, entonces está muy expuesta. Exacto. ¿Y en qué momento ustedes empiezan a hacer talleres? Porque ustedes se involucraron con las comunidades donde han estado y han estado enseñando y trayendo como este aprendizaje que fueron cultivando en los viajes, ya a tierra, cosas concretas, ¿no? Vos hablaste de la divulgación antes, que es algo que a vos te gusta. Entonces, ¿cómo mutó ese viaje para no solo ser un viajero consciente y de bajo impacto, sino también abrir información por los lugares donde ustedes pasaban? Bueno, pues el proyecto comienza en una aldea de Guatemala, de Alta Verapaz, que se llama Boloncó, donde nos dan la oportunidad de trabajar en una aldea, Boloncó, con una escuela rural, y donde nos quedamos a vivir con el director de la escuela y su familia. Nos quedamos allí, estuvimos 2 meses compartiendo, y Virgilio daba clases de educación física porque él es profesor y yo me encargaba de la parte ambiental. Y fue donde me di cuenta de que nuestro modelo
occidental allí no funcionaba. ¿Por qué? Porque no había, bueno, no funciona ni aquí tampoco, pero allí mucho menos porque no había sistema de recolección de basura. Ellos compraban ya en el supermercado y tenían que ir al supermercado a comprar. Le costaba ir el transporte y le costaba después esos residuos gestionarlos porque estaban en el suelo, estaban en sus lagos, estaban en sus manantiales. Es decir, ellos no sabían qué hacer después con un plástico de un yogur, que allí nunca habían comido yogur, ¿no? Entonces no sabían qué hacer, pues lo tiraban al lago, lo tiraban a su manantial. Entonces ahí surge la idea de hacer charlas ambientales en el colegio, en la comunidad, para que ellos sepan que su sistema de alimentación es totalmente válido, que no necesitan ir al supermercado y que así se ahorrarán la generación de residuos. Entonces, con ese empoderamiento, primero nosotros nos empoderamos y después ellos nos explicaron cómo habían vivido hasta hace 10 años, hasta hace 20 y cómo toda esta información que le llegaba por la televisión, por los móviles de otro sistema de consumo, le estaba haciendo generar basura y no sabían gestionarla. Ahí es como nace el proyecto y ahí es como se va poco a poco desarrollando desde Guatemala hasta Brasil, que es donde terminamos, y después donde volamos también hacia España y después a India. ¿Cómo recibe una comunidad que de alguna manera está ambiciosa de esta forma de consumo tan del norte, del primer mundo? Porque hay una creencia de inferioridad, entonces en los comerciales te venden que si adquirís ese producto, entonces está llegando a ese estándar. ¿Cómo fue la capacidad de recepción del guatemalteco de esta nueva instrucción al final, ¿no? Bueno, yo creo que el guatemalteco que trabaja la tierra y que tiene ese conocimiento de la calidad del alimento, sabe perfectamente que no le pueden engañar con un anuncio. Siempre era mucho más, no difícil, pero a veces complicado, también a nivel paliativo, de convencer a un niño que tomaba Coca-Cola todos los días o algún refresco azucarado y tenía que cambiarlo por un fresco, como le llaman ellos, de cualquiera de sus frutas, ¿no? Porque es tal la campaña mediática que hacen que nosotros en 2 meses pues nos costaba, ¿no?, llegar a ellos. Pero sobre todo yo creo que lo que a ellos les prima mucho y lo que pesa es cuidar de su entorno, ¿no? Y ahí ese era el punto fuerte para nosotros. Ellos tienen un sentido de pertenencia hacia su agua, hacia su entorno, que aquí no tenemos porque vivimos mucho más en la ciudad. Entonces ellos sentían que tenían un lago que tenían que cuidar o un campo al que no podían ensuciar porque era su comida. Entonces, de esa forma llegamos mucho mejor a ellos, mucho mejor a las comunidades, porque ellos viven directamente con su entorno, cosa que aquí nos cuesta mucho más de ver porque compramos en un supermercado. Claro. O sea, no es tan tangible el argumento, o sea, ok, no consumas porque, pero vos no llegás a ese lago, no llegás a ver el impacto, pero en un pueblo me pasó de estar en Livingstone, en Guatemala, que es un pueblo que solo se llega por agua, y ver cómo una lancha descargaba cantidad de productos de PepsiCo, todos envasados en ese metalizado, ¿sí? Y yo preguntarme, pero ellos han sacado la cuenta que no tienen salida de esta basura. Y creo que era como el primer tiempo, porque claramente el pueblo no tenía tratamiento de desechos, y espero cuando vaya este año darme cuenta que han dejado de comprar, porque es la única manera, porque ese pueblo realmente no tiene tratamiento de basura, no tiene cómo sacar la basura, y su única manera expeditiva sería el mar, pero el mar es justamente el tesoro que más tienen. Entonces, estoy de acuerdo contigo que es mucho más tangible cuando uno se encuentra con la naturaleza, poder dimensionar la necesidad del no impacto. Del cuidado, exacto. Y después, digamos, sé que ustedes han seguido con talleres online. ¿Cómo continuó esta parte de la educación y la divulgación, y cómo se transformaron ustedes en esta pandemia también, ¿no? Que es algo que nos ha sacudido a todos. Pues sí, la verdad que bueno,
a nosotros nos ha dado la oportunidad de llegar a sitios que pensábamos que ya era más complicado de llegar, porque nos avisaron un movimiento feminista de la Universidad de México. Bueno, es un movimiento de mujeres de Latinoamérica que hizo como una jornada y pudimos acceder a ellas por esto de las charlas telemáticas. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista fue una oportunidad. Pero sí que es verdad que aquí en España, donde teníamos una dinámica de charlas muy fluida, fines de semana, incluso pues entre semana en instituto, pues se había visto totalmente cortado porque por temas de movilidad no hemos podido desplazarnos a otros municipios. Incluso han limitado todos los eventos externos en los centros de educación. Entonces, bueno, pues a nosotros nos ha llevado incluso a grabar charlas por Zoom o a pararlo. Ahora no estamos haciendo casi nada, solamente nos movemos por redes sociales, pero sí que es verdad que tenemos muchísimas ganas de comenzar y tenemos ya otras ideas en mente para ir desarrollando y continuar con el proyecto. ¿Están con la idea de ir para el lado de la conciencia del viajero o seguir machacando con esta necesidad que todavía es muy inminente de parar el consumo? ¿Cómo es la línea de divulgación que ustedes proponen? ¿Qué es lo que más les convoca? Pues bueno, nosotros siempre empezamos la charla hablando del viaje, porque el viaje nos hizo a nosotros, entonces es esencial hablar de cómo ese proceso transformador ha generado esto, es decir, es esencial hablar de eso. Tenemos nuestras fotos de todo Latinoamérica, nuestras fotos de India, que causa muchísima curiosidad, que todos nos llaman, que nos preguntan o siempre tienen, aunque les dé vergüenza, siempre al final se acercan y nos dicen, oye, ¿qué comías? ¿No? Esa es siempre la pregunta, ¿qué comías allí? Entonces es algo que nosotros siempre hablamos del viaje, hablamos de otra forma de viajar, que es posible, y otra forma de vida, que la vimos y la desarrollamos y la mantenemos aquí en España. Y seguimos haciendo hincapié sobre la reducción ambiental. Y ahora, a día de hoy, también estamos muy centrados en el mensaje de la soberanía y la seguridad alimentaria. El concepto de reducir esa huella ambiental teniendo mucho más poder sobre lo que comemos. Y eso se ha visto mucho en la pandemia. Es decir, en ciudades se han visto desabastecidos de tomate o de vegetales, han subido por 2 o por 3 los precios de estos productos esenciales porque no llegaban a la ciudad, porque no llegaban a España, porque venían de otros países. Entonces, este concepto de soberanía y de seguridad alimentaria ha calado mucho en la sociedad durante este año de pandemia. Entonces, nosotros también queremos hacer ver de que en un mercado en Guatemala los productores no se veían desabastecidos porque eran sus productos que cultivaban ellos. En cambio, un habitante de una ciudad grande en Madrid sí que se veía desabastecido de un supermercado porque ellos no eran productores, necesitaban que le enviaran de otro país, ¿no? Entonces siempre hacemos un paralelismo directo entre lo que hemos vivido en los viajes y nuestra situación también aquí. Qué hermosura, porque evidentemente ustedes han venido para lo que yo llamo ser punta de lanza, ¿no? Van trayendo temas por adelantado. En el 2017 arrancan un proyecto de viajero sustentable y 3 años más tarde están hablando de soberanía alimentaria, que es un concepto del que vamos a estar dando cuenta dentro de un tiempo, porque una cosa es una circunstancia donde decimos, uy, bueno, no llegó, y otra cosa es empezar a darnos cuenta que no somos autosuficientes ni siquiera en los alimentos. Nada. Que esta idea de la globalización hay que replantearla. Totalmente. Es decir, hay que darle una vuelta para que el poder vuelva a las personas y que ser consciente de que cuando viajamos, incluso nosotros mismos no somos marionetas, ¿no? Que vamos a un país que nos va a aportar, a nosotros nos ha hecho aportarnos conciencia ambiental en esos viajes. Empoderar a la gente, entonces agarro eso. De hecho, esta secuencia nace del poder del viaje y la tremenda posibilidad que tenemos de revertir todo, porque si uno lo pone en la escala es la conciencia empieza con uno, se multiplica en nuestro paso cuando nos movemos, con las personas con las que entramos en contacto, con aquellas personas que nos permiten ser influencia o influencer, más hoy en el tiempo de las redes sociales.
Ni hablar en situaciones donde se puede tomar el ejemplo de personas como ustedes, que además se han tomado la labor de ir enseñando a lo largo de su ruta. Esto es un trabajo extraordinario. Y entonces me gustaría que cuentes la historia de cómo nace La Huella de la Alpargata y que cuentes cómo nos conocimos nosotras. Esa parte es Bueno, divertida. sí, fue bastante divertido y yo creo que eso es lo que te da el viaje, ¿no? La serendipia, esa espontaneidad que no se encuentra muchas veces o que no vemos la oportunidad, porque el viaje te hace estar tan avispado que encuentras situaciones así. Bueno, pues la huella de alpargata, el nombre surge, como he dicho, en una caminata y en la que nosotros teníamos el concepto claro de viajar diferente, aportando, pero en la que no queríamos dejar una imprenta fuerte, no queríamos dejar un zapato occidental o un zapato moderno. Entonces, yo creo que todos, si pensamos y miramos atrás, veríamos nuestros abuelos, nuestros ancestros, pisar con algo simple, sencillo, humilde, ¿no? Algo que nos pega a la tierra. Entonces nosotros elegimos la alpargata, además la palabra alpargata viene del vocablo árabe y nos sentíamos muy, muy allegados, muy cercanos. Entonces, bueno, pues tiene que ser una huella de un zapato que no deje mucha, que llegue, que es decir, que desde que nos vean digan, uy, qué zapato, ¿no? Pero que digan, qué poca huella en el sentido de qué poco impacto ambiental tiene ese zapato en comparación con un zapato de un turista, por ejemplo, que lleva una bota, que lleva algo que quizás no es lo que necesita allí. Yo creo que hay que llegar con otro sentido de humildad, de justicia a los sitios donde se va. Y la alpargata te ayuda, ¿no?, a tener ese contacto directo con lo que pisa o con lo que tienes en ese sitio. Sí, hablamos de materiales más Sostenible. nobles, simples, Exacto. más reciclables. Hablamos de dos materiales para la confección de un zapato versus un zapato moderno que requiere muchas otras cosas. Y ¿Y bueno, cómo voy a nos explicar conocimos? también cómo nos conocimos. Bueno, yo cuando estuve en India, esto fue 2019 ya. Era un octubre, noviembre. No. Era verano. Porque, bueno, Septiembre. agosto creo que era, por ahí. Bueno, Ok. total, yo viajaba sola por India porque fui a, ay, no me acuerdo de la ciudad donde llegué. Bueno, llegué allí para un proyecto ambiental de unos chicos que se llama Anfield Creation y que trabajan creando espacios sostenibles con materiales reciclados, como puede ser rueda de camiones, sobre todo, materiales en desuso, para construir espacios lúdicos en ciudades. Bueno, estuve con ellos trabajando una semana y después me fui hacia el sur, hacia Euroville, donde vive Andrea, y por casualidad yo aparqué mi moto en una tiendecita súper bonita de ropa creada allí, ropa local. Y bueno, pues yo iba con mi mochila y llevaba mi pañuelo verde de defensa de los derechos de las mujeres. Y bueno, pues vi a Andrea que se impresionó. Primero no sabía si hablarme en español o en inglés. Y me preguntó si era argentina, a lo que le dije que no. Y se sorprendió mucho más de que yo llevara un pañuelo verde, no siendo argentina, ¿no? Y entonces yo le respondí de que yo era mujer, simplemente era eso, ¿no? Y que defendía los derechos de las personas. Y nada, pues ahí surgió una amistad. Y ahí se me abrieron los brazos y dice, venga. Totalmente, y nos unimos en un abrazo porque fue bonito, porque yo llevaba ya mucho tiempo sin hablar español y me encontré a alguien bueno, que nos abrimos por un mensaje común y fue muy bonito. Sí, sí. Yo te quiero agradecer mucho este encuentro, la oportunidad de habernos encontrado en este camino y haber estado despiertas en esa serendipia para habernos encontrado y haber entablado este vínculo. Creo que el trabajo de ustedes es extraordinario. La idea es plantar semillas con buenas intenciones para que no importa cuánto tiempo lleve esto, la vuelta sea positiva.
Por supuesto. La vuelta sea de reconstrucción. Siempre, y de crecimiento siempre, y de intercambio. Yo siempre creo en las personas y en su poder de crecimiento, que bueno, que yo creo que es infinito, ¿no? Durante las generaciones. Sí. Bueno, Cris, muchísimas gracias por este Muchas tiempo. gracias. Todo un placer compartir desde España a India, que bueno, nos da la oportunidad estas tecnologías de tener. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias.